SCP-004. Clasificación del objeto. Euclid. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera de lugar a no ser que se esté acompañado por 2 empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro del SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del lugar 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-004-1 y el nivel 4 para poder usar de SCP-004-2 a SCP-004-13. SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera, SCP-004-1, y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal, SCP-004-2, hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica que se desconoce ya que los datos fueron eliminados. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que dejaba las instalaciones decía que perdía tiempo. Los que estaban en el lugar durante semanas insistían que solo habían estado durante unos días, y así lo confirmaba la información del trabajo hecho. Otras anomalías temporales involucran SCP-004-02 a SCP-004-13, especialmente la reaparición de SCP-004-CAS-01 y SCP-004-CAS-02 exactamente desconocido años después de usar SCP-004 desconocido. Se ha asignado a desconocido para investigar todos los aspectos de estas anomalías. Las anomalías espaciales incluyen las enormes dimensiones del área abierta por SCP-004-07. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el lugar 62. Otras notas. Las pruebas en el SCP-004 indica que 10 de las llaves abren el SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados, y las partes de sus cuerpos se sitúan en varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en 2 de esos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente desconocido años en el futuro. Las otras 7 localizaciones son desconocidas. Se preparan 2 caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004. Y el segundo eliminado sugiere que SCP-004-2 a SCP-004-13 abren otras puertas aparte de la SCP-004-1. Apéndice A. Efectos mentales del SCP-004-12. Todo el personal de clase D que ha usado el SCP-004-12 vuelve en un estado catatónico, incapaces de hablar. Algunos tienen suficiente energía para intentar arrancarse los ojos. De 15 sujetos, 4 han sobrevivido. Uno ha recuperado la habilidad de hablar, después de una larga recuperación psicoterapéutica. Fue capaz de decirle al psicoterapeuta que vio una enorme criatura verde, tan grande que parte de la criatura se extendía fuera de su campo de visión. Mostró signos de miedo innato y reconoció que fue como si se tratara de algo enterrado profundamente en mis miedos primigenios y le implantó memorias incomprensibles. El sujeto muestra aguda amnesia anterógrada y retrógrada. Apéndice B. SCP-004-14. Fecha de hallazgo: 9 de febrero de 1950. Origen: descubierto en algún lugar del área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. El objeto parece ser una caja de 182 centímetros por 129 centímetros, no barnizada de madera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura, la SCP-004-7, al igual que 5 de las llaves no seguras. Al abrir SCP-004-14 con SCP-004-7 se abre automáticamente. El volumen interior de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior.
Los objetos dejados en la caja no parecen afectar a la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de la caja también se puede perder irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados por desconocido, ya que se borraron los datos.